Bien, muy buenos días a todos y todas. A continuación les presentaré la exposición Violencia contra las personas adultas mayores en el ámbito familiar, análisis de los casos atendidos en los centros de emergencia mujer. Bien, antes que nada les quiero indicar que este trabajo está realizado a partir de las competencias institucionales que tiene el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, el cual ha sido creado en el marco de la Ley 30364, la cual lo reconoce como un mecanismo de generación de información y gestión del conocimiento del Estado peruano que articula el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar y brinda insumos para el diseño, implementación y gestión de las políticas públicas, priorizando de forma especial la violencia contra las personas en situación de vulnerabilidad. Y efectivamente las personas adultas mayores, por las condiciones existenciales de vida en nuestra sociedad, son personas vulnerables a la violencia. Y es así que este observatorio ha sido llamado a ser un potente instrumento de articulación e incidencia política a través de la gestión del conocimiento y la gestión de la información. Este observatorio articula a nivel sectorial y a nivel territorial, puesto que coordina también con los gobiernos regionales, con los gobiernos provinciales y distritales. Bien, se ha considerado como violencia contra las personas adultas mayores lo señalado en el artículo 28 de la Ley 30490, la Ley de la Persona Adulta Mayor, que señala que es violencia cualquier conducta única o repetida que sea por acción u omisión que cause daño de cualquier naturaleza o que vulnere el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza. Este concepto es importante puesto que reemplaza el concepto de maltrato por el de violencia para revelar la condición estructural que tiene este hecho y además destaca el concepto de daño, porque efectivamente la violencia genera un daño social, psicológico, físico, y también establece que esta situación de violencia podría realizarse en una situación de confianza como en otro tipo de situación, es decir, que está reconociendo una violencia al interior del grupo familiar y fuera del grupo familiar. Es importante destacar, como ya lo he mencionado, como ya está mencionado, que se reconoce como persona adulta mayor aquellas que tienen de 60 años a más. Y justamente esta investigación ha trabajado con los casos atendidos en los centros de emergencia mujer a partir de este grupo etario. Queremos destacar aquí que estamos en un proceso de transición demográfica, lo cual ha generado modificaciones en la pirámide poblacional, de manera que a la fecha, según datos del INEI, el 42.7% de los hogares tiene al menos una persona adulta mayor, y esto nos lleva a todos nosotros como Estado peruano y sociedad a prepararnos para acoger de manera apropiada a todo ese grupo poblacional que requiere el ejercicio de sus derechos. Bien, la Ley 30490 y la Ley 30364 establecen de que las personas adultas mayores tienen tres tipos de riesgo. Uno de ellos es la violencia, la pobreza o pobreza extrema, y la fragilidad o dependencia. Y a veces se juntan estos tres elementos. Asimismo, esta ley reconoce 5 tipos de violencia: la violencia física, psicológica, sexual, económica y o patrimonial, y la violencia por abandono. En este marco que establece ambas leyes hemos trabajado esta investigación. Finalmente, queremos acá destacar 3 conceptos claves: el enfoque gerontológico social, el concepto de envejecimiento y también el concepto de envejecimiento activo y saludable.
Estos tres enfoques son muy importantes porque nos plantean un cambio en las concepciones que tenemos sobre las poblaciones adultas mayores. No se trata solamente de una edad cronológica, sino también de una edad social que a veces está influenciada por aquellas condiciones que hacen intolerable la vejez. Y una de esas condiciones que hace intolerable la vejez es el maltrato, es la pobreza, es la falta de oportunidades, es la falta de empleo, es la falta de vínculos saludables. Y así también ya no se entiende el envejecimiento como un proceso de deterioro, sino como un proceso de cambio, un proceso universal, heterogéneo, continuo, que tiene variadas consecuencias y finalmente estamos llamados y llamadas a tener un envejecimiento saludable y activo en la medida que como sociedad y Estado ampliamos las oportunidades de bienestar físico, mental y social de todas las personas, en especial de las personas adultas mayores. Bien, bueno, ya para entrar al estudio, nuestro objetivo general ha sido generar conocimiento sobre la problemática de la violencia que afecta a las personas adultas mayores a fin de promover la mejora de las intervenciones profesionales y el interés por la investigación, porque efectivamente está muy limitada la investigación que se refiere a las personas adultas mayores. Como objetivo nos hemos propuesto conocer el perfil de la víctima, conocer el perfil de la persona agresora, identificar cuáles son esos factores de riesgo y de continuidad de la violencia y también identificar e indagar en algunos modelos predictivos. La población que ya les mencioné es la población adulta mayor atendida en los centros de emergencia mujer y hemos analizado a 9.815 casos nuevos, es decir, estamos hablando de personas adultas mayores, no son casos reincidentes, no son casos continuadores, son personas y se ha trabajado con el 100%. Bien, algunas precisiones metodológicas de manera así muy breve. Hemos trabajado con registros administrativos, eso quiere decir de que los resultados corresponden exclusivamente a la realidad de los casos reportados en estos CEM. Sin embargo, esto nos genera pistas e hipótesis para investigar en poblaciones más amplias. Hemos trabajado con metodología de minería de datos y bueno, hemos hecho un proceso de validación temática y técnica con la entidad proveedora de los datos, que destaco aquí, que es el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, una de las pocas instituciones que tienen base de datos apropiadas para la minería de datos, y también con el órgano rector en el tema, que es la Dirección de Personas Adultas Mayores, la DIPAM. Bien, acá le presento al equipo de investigación. Está mi persona, soy Teresa Liviano, trabajadora social, Orlando Angulo, el especialista estadístico que se ha encargado de este proceso de la minería de datos, Karina Valer, nuestra especialista social, y Omaira Chauca, nuestra asistente de investigación. Este es el equipo que se ha encargado de este estudio. No es el único estudio que hace el observatorio, al menos dentro del año el observatorio tiene planificado realizar 10 estudios. Ya se realizó el primero sobre violencia sexual en menores de 14 años, este es el segundo estudio, y quedan 8 estudios más que estaremos presentando periódicamente cada 2 semanas o cada 3 semanas. Bien, aquí van los resultados, el perfil de la víctima. El 6% de los casos atendidos en los centros de emergencia mujer corresponde a personas adultas mayores. Y lo que vemos es un crecimiento no lineal, sino en curva, exponencial. Si analizamos las cifras de manera absoluta, vemos de que del 2011 al 2018 prácticamente el número se ha quintuplicado. ¿Ya? Y les quiero indicar que aquí estamos hablando únicamente de 9.815 casos, porque si sumamos los reincidentes, la reincidencia, tendríamos 13.702 casos únicamente para el año 2017 y 2018, ¿no? Entonces, esto nos señala de que los centros de emergencia mujer como servicio de atención para las personas adultas mayores está en un proceso
de crecimiento y fortalecimiento como un centro de referencia para esta población que cada vez va demandando más atención por esta problemática. Este es el perfil de la víctima. Encontramos que de las 9.815 personas, el 50% de los que buscan ayuda en un centro de emergencia mujer tienen entre 60 y 69 años. Esto es positivo en la medida que vemos a personas adultas mayores que están ejerciendo sus derechos, que buscan ayuda, que se acercan a un centro de emergencia mujer. Es cierto que la cifra va en descenso y encontramos casos inclusive en grupos de 90 a más años. Aquí les muestro la diferencia por sexo. Según el sexo, el total de casos atendidos, el porcentaje se divide así. El 76% de las víctimas que acuden a los CEM son mujeres, el 24% son varones. Hay una brecha en la correlación entre mujeres y hombres. Si es que miramos estos casos atendidos desde el año 0 hasta el año 100, vamos a ver de que la brecha entre varones y mujeres se amplía especialmente cuando las mujeres son más jóvenes. En cambio, la brecha se cierra en el caso de mujeres y hombres cuando estos son menores de 5 años o cuando son mayores de 85 años, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, y porque estamos mirando las edades simples, que los servicios del Estado tienen que prepararse para atender a personas longevas y centenarias de ambos sexos que presentan situaciones de violencia y además seguramente situaciones de fragilidad y probablemente situaciones de violencia, ¿no? Entonces, ¿están los servicios del Estado preparados para atender a personas en estas condiciones de fragilidad, de personas que no pueden hacer una denuncia? Esa es una pregunta, un planteamiento que nos hacemos. Bueno, aquí les quiero mostrar las diferencias. Las mujeres adultas mayores víctimas de violencia se concentran en el grupo de 60 a 69 años, mientras que los varones víctimas de violencia se concentran en el grupo de 70 a 79 años. Tenemos mujeres víctimas de violencia y varones adultos mayores víctimas de violencia. Es mayor el porcentaje de mujeres, pero también hay un importante porcentaje de hombres que están siendo víctimas de algún tipo de violencia. Bien, estos son los datos regionales. Las regiones con mayor número de casos de violencia a personas adultas mayores son Lima, Arequipa, seguidas de Cusco, de Puno y Cajamarca. Ahí lo ven el dato. Ahora, si nos preguntamos, ¿qué porcentaje es población que vive en zona rural? Aquí lo tenemos. El 16% de la población adulta mayor vive en zonas rurales, las cuales básicamente provienen de Cusco, de Puno, de Ancash, de Cajamarca, de Junín, ¿no? Así como se ve, ahí como se ve en el cuadro. Les comento también que en el observatorio contamos con un repositorio de estos eventos en los cuales están los vídeos de las exposiciones y también los vídeos de los materiales y los Facebook, ¿no? Así de que también los pueden obtener de ahí. Como les mencioné al inicio, la ley de la persona adulta mayor establece un factor clave que es el riesgo. Y entonces, hemos también analizado el tipo de riesgo. El riesgo leve, el riesgo moderado y el riesgo severo, ¿no? Y el riesgo se refiere a la repetición de los hechos y a la exacerbación de lo mismo. Y encontramos que el 38.6% de los casos corresponde a un riesgo leve, un 48.8% un riesgo moderado y un 12.6% a un riesgo severo. Hemos hecho una distribución de las regiones en donde, por ejemplo, tenemos mayor prevalencia de riesgo severo, de riesgo leve, de riesgo moderado, y también al interior hemos hecho divisiones en qué escenarios está ese riesgo: en relación de pareja, en relación con un familiar o en relación con un tercero. Bien, nos preguntamos, ¿quiénes agreden a las personas adultas mayores? El 39% corresponde a la violencia por parte de los hijos e hijas.
El 33% corresponde a la violencia de parte de otros parientes, básicamente el yerno y la nuera. El 22% corresponde a la violencia de parte de la pareja o de la expareja. Y el 5% corresponde a la violencia por parte de otras personas, en donde destaca el vecino y la persona cuidadora. Entonces, como pueden ver, el grueso de las personas que maltratan a las personas adultas mayores está vinculada a los hijos e hijas, y también hijos políticos, hijas políticas, que seguramente están vinculadas al cuidado, a la compañía, que comparten la vivienda con la persona adulta mayor. Y vamos a hacer un análisis por cada uno de los escenarios, porque la violencia de pareja tiene una particularidad diferente a la violencia por parte de los hijos, y la violencia por parte de la nuera, del yerno, tiene otra particularidad porque las expectativas son diferentes. Bien, aquí de manera general, acá le menciono, está la violencia de pareja, la violencia por parte de los hijos, la violencia por parte de otros parientes y la violencia por parte de otras personas. Y vamos a ver que lo que se refiere a violencia de pareja, las mujeres destacan con el doble de incidencia que los varones. En el caso de la violencia por parte de los hijos, encontramos que los varones reciben más maltrato que las mujeres por parte de los hijos. La violencia por parte de otros parientes está casi similar, pero en la violencia por parte de otras personas que no son familiares, que no son pareja, encontramos que la prevalencia es mayor en las mujeres. Bien, ahora vamos a analizar lo que es violencia por parte de la pareja. Hemos considerado trabajar este escenario porque es un campo en el que poco se ha estudiado y porque hemos estado acostumbrados a abordar generalmente la violencia conyugal, la violencia de pareja en poblaciones más jóvenes. Aquí vamos a ver que en la violencia de pareja o de pareja, el 86% de las víctimas son mujeres y el 14% de las víctimas son varones. Aquí estamos mostrando los 5 tipos de violencia que señala la ley, pero es el tipo de violencia que ha sido priorizada como la más importante. Entonces encontramos que el 98% de la violencia es psicológica, el 28% de la violencia es física, la violencia sexual únicamente afecta a las mujeres, y también tenemos el abandono, que sí afecta a varones y mujeres, y destacamos ahí que la violencia psicológica y física también afecta a adultos mayores, longevos y centenarios, ¿no? Como lo pueden apreciar ahí. Hemos hecho un análisis de la concurrencia de varios tipos de violencia, un análisis de la polivictimización, y si bien en el cuadro anterior vemos un porcentaje de 10% de la violencia económica, cuando hacemos el análisis de la concurrencia encontramos que la violencia económica está muy presente. Está ahí muy presente, como pueden apreciar, y encontramos que el 66% ha tenido un solo tipo de violencia, pero que el 34% ha tenido la concurrencia de 2 o más tipos de violencia, ¿no? Entonces es muy importante que los sistemas de información analicen esta concurrencia, puesto que aquí se habla de una polivictimización, en donde las intervenciones tienen que ser más focalizadas, puesto que se van a requerir intervenciones de apoyo físico, de apoyo psicológico, de apoyo social, de apoyo económico, puesto que las afectaciones están en diferentes ámbitos, ¿no? Como lo pueden ver aquí. Bien. ¿Quién es la persona agresora en el escenario de pareja? Bueno, acá pongo estas imágenes porque en realidad sí existe una violencia de género por parte de la pareja en las personas adultas mayores. No es que porque llegaste
a tener 60 años, que las relaciones complejas y conflictos conyugales y familiares desaparecen, sino que estos muchas veces llegan a exacerbarse. Entonces, ¿qué tenemos? Que el 84% de las personas agresoras son varones, y es básicamente el conviviente, perdón, el 86% de las personas agresoras son varones. Y de todo este grupo, el 84% es la pareja, que puede ser el cónyuge hombre o el conviviente hombre. Y también tenemos que la expareja, excónyuge o exconviviente también agrede. Y en el caso de los varones tenemos otros tipos de relaciones como el enamorado, el novio, exnovio, exenamorado, en un 1%, en 16 casos que también hostigan y agreden a una adulta mayor. Las mujeres que agreden están en un 14% y en el 73% es la pareja actual, y tenemos que en un 27% es la expareja, es decir, de que esta cifra es prácticamente el doble en relación a los hombres. Es decir, de que las mujeres expareja en calidad de agresoras tienen mayor incidencia que en el caso de los varones. Y este tipo de violencia es frecuente, ya lo hemos visto, pero también es grave. ¿Por qué? Porque al menos en este grupo han habido 3 casos de tentativa de feminicidio por parte del cónyuge varón, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poner la importancia real a estas situaciones, porque son relaciones de violencia que pueden traer consecuencias de discapacidad y consecuencia de muerte, ¿no? Como aquí se ha visto. Bueno, algunas cuestiones así puntuales. Encontramos una situación de dependencia de que por lo general la víctima tiene una dependencia económica, aunque también hay un importante grupo de víctimas que tienen algunos ingresos, ¿no? Pero el tema de la dependencia económica siempre está de fondo. Así también encontramos situaciones de discapacidad. En el caso de las mujeres encontramos 49 casos con discapacidad, de los cuales hemos tenido presencia de violencia física, de violencia psicológica, de violencia sexual, de violencia económica y de abandono. En el caso de los varones hemos tenido los mismos tipos de violencia, menos la violencia sexual. Pero en las personas con discapacidad, ¿qué es lo que más prevalece? Prevalece la concurrencia de varios tipos de violencia y además el abandono, ¿no? Como lo pueden estar apreciando en este gráfico. Algo que nos ha llevado a la reflexión es también los niveles de analfabetismo que tienen las mujeres que buscan ayuda. Acá tenemos en el escenario de pareja un 19% de las mujeres no saben leer y no saben escribir, lo que definitivamente constituye una limitación para la búsqueda de ayuda, ¿no? Bien. Esta es la violencia física, ya con detalle solamente ahí para conocer un poco en qué consiste. Encontramos situaciones de empujones, de tirar al suelo, de puñetazos, de puntapiés, de jalones de cabello, de bofetadas, que se dan entre mujeres víctimas, entre varones víctimas, en todos los grupos etarios, e inclusive en personas frágiles que, como pueden ver, que tienen 90 a más años, ¿no? Esas son todas las formas de violencia física, que incluye ahorcamiento, intentos de asfixia, incluye heridas con arma de fuego. Es decir, estamos hablando de situaciones que necesitamos corregir, que necesitamos abordar. La idea de presentar estos datos no es para generar alarma social, sino
es para que nos empoderemos con el conocimiento, porque en la medida que nosotros conozcamos más un problema, estaremos en mayores condiciones para hacer una intervención apropiada y efectiva. En el caso de violencia psicológica, han señalado los gritos e insultos recurrentes, la desvalorización, humillación, el botar de la casa, la amenaza de daño o muerte, otras amenazas, la indiferencia, el rechazo, pero también en menor proporción hemos tenido la violencia racial, el insulto étnico, la discriminación por identidad de género, la discriminación, el impedir que la persona estudie, que trabaje, que salga, el impedirle que reciban visitas, la discriminación por género, el abandono. Acá tenemos la violencia económica también, en donde básicamente 31% de los casos ha referido a la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, a lo cual se suman los problemas que tienen que ver con la perturbación de la posesión. A uno le quitan la propiedad, pero sí están haciendo acciones para quitarle la propiedad o para quitarle sus ingresos, ¿no? Y ese proceso perturba, ese proceso angustia a la persona adulta mayor. Acá se habla de problemas de pérdida, de sustracción, de apropiación de los bienes, de apropiación de los documentos, problemas de evasión del cumplimiento de las responsabilidades, problemas de apropiación patrimonial y todo eso, ¿no? Y finalmente la violencia sexual. Hemos tenido ahí 8 casos de violación sexual en el escenario de la violencia relacional de pareja, y también se han presentado otras situaciones que ahí las menciono, que únicamente han afectado a las mujeres, más no a los varones. Bien, ese es el escenario por parte de la pareja. De manera muy breve les voy a mostrar algunos cuadros referidos a la violencia por parte de los hijos e hijas. Bien, hemos tenido 3.870 casos de personas adultas mayores quienes son maltratadas por parte de un hijo o una hija. El 67% de las víctimas son mujeres y el 33% son varones. Tenemos ahí los diferentes tipos de violencia: física, psicológica, económica, abandono, y también tenemos 5 casos de violencia sexual. Así como existen casos de violencia sexual de padres a niños, cosa que nos parece completamente inadecuado, cosas que nos llevan a un cuestionamiento profundo de cómo están los vínculos y las relaciones. Lo contrario también está ocurriendo, ¿no? Los abusos sexuales también ocurren de parte de los hijos a personas adultas mayores, mujeres. En menor proporción, porque también seguramente son casos menos denunciados, como lo vamos a ver acá. ¿Y quién es la persona que agrede? En el 65% es un hijo y en el 35% es una hija. Ahí, como lo pueden ver, también encontramos la violencia física, la psicológica, la sexual de parte de un hijo, encontramos la violencia económica, el abandono, y también en el caso de las hijas, también encontramos la violencia física, psicológica, no hay violencia sexual, hay violencia económica y hay abandono. ¿Y por qué encontramos que las mujeres, que las hijas tienen un porcentaje superior del abandono? Porque por lo general es a las hijas a quienes se les atribuye el cuidado de las personas adultas mayores. Pero este tipo de violencia es grave, sí es grave. Es frecuente y es grave porque también hemos tenido 3 casos de tentativa de feminicidio por parte de un hijo hacia la persona adulta mayor, mujer. Acá tenemos los tipos de violencia. La violencia por parte de los hijos
e hijas es recurrente. Acá van a ver, no son violencias por primera vez, sino van a ver que el grueso de los casos está en la recurrencia, es decir, es una violencia sistemática y recurrente, especialmente en lo que se refiere a la violencia psicológica. Bien, ¿en qué contexto se da la violencia por parte de hijos e hijas? Se da en un contexto de dependencia económica, de padres y madres que no tienen ingresos, la mayoría no tienen ingresos, un 7% tiene discapacidad y un 21% tiene analfabetismo. Y van a ver, en el caso de las víctimas con discapacidad, también aquellas que han sido víctimas de algún tipo de violencia. Y tenemos a una víctima adulta mayor que ha sido víctima de violencia sexual y que además tiene discapacidad, ¿no? Como están viendo aquí. Bueno, únicamente para mostrarles la violencia física por parte de los hijos e hijas. Acá tenemos empujones, la negligencia, los puñetazos, los puntapiés, las bofetadas, los jalones de cabello, todo eso. Es decir, de que los hijos e hijas, es una realidad, pueden llegar a situaciones de violencia física hacia sus padres y madres, y lo están viendo ahí, de que esto incluye a personas adultas mayores, longevas y centenarias. Bien, ahora, la violencia por parte de otros familiares. Aquí no entra ni la pareja, ni tampoco entran los hijos e hijas, ¿no? Entonces, encontramos aquí 1003 casos, afecta a mujeres, a hombres de todos los grupos etarios. Están los tres tipos de violencia, pero a diferencia de los otros grupos relacionales, en donde la violencia psicológica es la que prevalece, en este grupo la que prevalece es la violencia física, ¿no? Como están viendo ahí, el 79% de la violencia es física. ¿Y quiénes son las personas agresoras? Bueno, en un 65% es un hombre y en un 35% es una mujer. Y tenemos aquí el detalle en violencia física, psicológica, en la violencia económica. Bueno, para el caso de los agresores hombres, hemos tenido 25 casos agresores sexuales a personas adultas mayores de sexo femenino, ¿no? Ahí lo están viendo. Bueno, ¿y quiénes son estas personas? Aquí las tenemos. Cuando el agresor es hombre, es básicamente el yerno, el hermano, el sobrino, otro familiar, y cuando la agresora es mujer, es la nuera, la hermana, la sobrina y otro familiar. Vemos ahí también que se trata de una violencia recurrente también, ¿no? De que no es de primera vez, es una violencia recurrente, ¿no? Entonces sí es un detalle muy, muy importante, y sí consideramos que se debe trabajar como otro escenario, porque las relaciones y las expectativas son diferentes a la relación que tienes con un hijo o con una hija, ¿no? Y bien, y finalmente viene la violencia por parte de otras personas que no son ni familiares ni pareja, sino son personas conocidas y que también agreden y que también afectan a las personas adultas mayores. Aquí tenemos un panorama más amplio. Tenemos que el 95% son hombres, un 5% son mujeres. Encontramos agresores de diferentes grupos etarios, como lo pueden estar viendo ahí, aunque la gente adulta y joven, entre 30 y 59 años, es la que más agrede. ¿Quiénes son? Básicamente en un 51% es el vecino o la vecina, también un desconocido, el que habita en el mismo hogar, que estamos viendo que puede ser el cuidador, un compañero de trabajo, y también hemos encontrado en el caso de malos tratos por parte de un docente, ¿no? Bien, estos son algunos datos que hemos presentado, y entonces estamos tratando de explicar la violencia a través de modelos predictivos, y hemos hecho al menos unos 3 ensayos que se lo quiero mostrar, ¿no? Entonces encontramos un primer modelo predictivo que señala de que cuando la persona agresora consume alcohol
y esta persona agresora vive en la casa o va de vez en cuando, y cuando se trata de una persona que ha presenciado violencia, ¿ya? y esta persona agresora suele no trabajar, la probabilidad de repetición o exacerbación de la violencia es del 78%. Es decir, que si tenemos un perfil de una persona agresora con esas características, entonces hay que tener en cuenta de que la posibilidad de que se repita la violencia o que se agrave es de un 78% según el análisis, según este modelo predictivo, ¿no? Entonces, importante tomar en cuenta este trabajo que se tiene que hacer con la prevención de las adicciones, la prevención del alcohol, que es un problema estructural, que se habla acá del empleo, y también de la presencia de violencia, ¿no? Porque no es que un agresor aparece de la noche a la mañana, es resultado de un conjunto de relaciones estructurales de violencia que se viven desde la niñez y que también se impregnan desde la sociedad. El segundo modelo predictivo en el que hemos tratado de hacer un comparativo entre zona urbana y rural, encontramos un factor importante que es el nivel educativo de la víctima. Estamos hablando acá de mujeres analfabetas. Cuando se trata de mujeres analfabetas, hombres o mujeres que no tienen ningún nivel o que son analfabetos, y bueno, y encontramos que hay la presencia de una persona agresora que tiene algún vínculo y que va de vez en cuando a la casa, y este puede ser un vecino, un desconocido, ¿ya? Encontramos que si la persona vive en área rural, la probabilidad de repetición de la violencia es del 62%. Este modelo no lo encontramos en zona urbana, sí lo encontramos en zonas rurales, es decir, que las personas adultas mayores en zonas rurales sí tienen un mayor riesgo de violencia con relación a las personas adultas mayores que están en zona urbana. Y también hemos encontrado este patrón de conducta, ¿no? Encontramos personas agresoras que tienen acceso a la persona usuaria, es decir, que es un familiar, es un conocido que tiene acceso, es una persona que abusa del consumo de alcohol, que presenta conductas de crueldad, de desprecio a la víctima y que también muestra una falta de arrepentimiento. Y esta persona además tiene una conducta violenta hacia sus hijos e hijas o también hacia otros miembros de la familia. Entonces, ante agresores, ante personas con esas características, que se vinculan a una víctima que tiene vulnerabilidad, síndrome de indefensión y que tiene de repente un problema de inseguridad en la vivienda, porque estamos hablando aquí de una situación de riesgo severo, entonces vamos a ver aquí de que hay una alta probabilidad de repetición de la violencia, la cual está mediada por la edad de la persona agresora y por la edad de la víctima, ¿no? Y está mediada porque la gravedad, lógicamente, aumenta si la víctima es más frágil, de repente tiene 80 años, tiene 70 años, es centenaria, es longeva, y también la edad de la presunta persona agresora, que tiene que ver si es más joven, si es adulta o si es adulta mayor. Bueno, entonces, estos modelos predictivos que estamos ensayando nos acerca un poco a conocer estas dinámicas que rigen las relaciones violentas que están afectando a las familias peruanas, ¿no? Y finalmente, al terminar este estudio, además de las conclusiones que las tienen en sus carpetas, nos hemos planteado un conjunto de interrogantes. ¿Qué cambios debe hacer la sociedad para asegurar una vejez saludable y activa que además esté libre de violencia? ¿Cómo debe adecuarse la oferta de servicios del Estado peruano para atender las situaciones de violencia que afectan a las personas adultas mayores? ¿Qué acciones efectivas debe implementar el Ministerio de la Mujer en su rol rector frente a las situaciones de violencia en las personas adultas mayores y frente a una creciente demanda? Hay que tener en cuenta de que la ley 304090 le da al MIN un rol central, inclusive el de dar medidas de protección administrativa. Entonces, ¿cómo tiene que actuar el MIN para poder hacer frente a esa creciente demanda?
¿Cuáles son las medidas idóneas para identificar, detectar y proteger a las personas adultas mayores en condición de fragilidad y dependencia, que son víctimas de violencia en sus hogares, como también en las instituciones, y que también son personas longevas y centenarias? ¿Cómo abordamos esa situación? ¿Cuáles son las medidas para abordar la conducta violenta en los hijos e hijas de las personas adultas mayores, en especial de aquellas que consumen drogas y alcohol? ¿Qué medidas preventivas de la violencia de género por parte de la pareja y de la expareja podemos implementar a fin de prevenir también el feminicidio? ¿Qué investigaciones sobre los factores, dinámicas, escenarios de la violencia a las mujeres adultas mayores y modelos predictivos deberíamos de realizar? Aquí les menciono que si bien la ficha que trabaja en los centros de emergencia mujer no habla de la explotación doméstica de las adultas mayores, puesto que no tiene esa opción, es también una realidad, un problema de la que muchas adultas mayores nos han hablado. Y la explotación doméstica de la adulta mayor está referida cuando tienen que hacerse cargo del cuidado de los nietos y nietas, en situaciones en las que no hay descanso, en situaciones en las que no hay escapatoria, en situaciones en las que no hay capacidad de decisión para decir hasta aquí o para decir continúo, ¿no? Entonces, ese también es un tema que tenemos que abordar. Y finalmente es qué mejoras podemos incorporar en los protocolos de abordaje profesional que incorpore estos escenarios de violencia, ¿no? Que es la violencia intrafamiliar, de parejas, de vínculo familiar, a fin de poder tener una mejor intervención. Bueno, con estas interrogantes, les agradezco por su participación y muchísimas gracias. Acá el observatorio es un recurso de todos y todas. Acá tienen el link